les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo. Recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 13. Yuji no estaba seguro de si el hecho de que a él y a Sukuna se les permitiera pasar un tiempo al aire libre se suponía que era una disculpa o no. Aceptó la oferta, por supuesto, pero aún así se mostró cauteloso. Aunque no estaba seguro de por qué, había sido la primera vez que el hombre malvado se había enfadado. La primera vez después del embarazo que había lastimado a Yuji. La primera vez que amenazó a Yuji con el sótano. La primera vez que la pequeña Sukuna fue testigo de la crueldad que sufría Yuji. Yuji no sabía si el hombre malvado hubiera cumplido con su castigo si Sukuna no hubiera intervenido. Del mismo modo, no sabía si el hombre malvado se habría enojado si Yuji hubiera ido a su paseo con Sukuna a su lado. Y no estaba seguro de querer saberlo. Pero, en general, que el hombre malvado fuera tan horrible no era nada nuevo, por lo que Yuji no podía decir exactamente qué lo había puesto tan nervioso. La conmoción de la situación, probablemente, se desvanecería. ¿Qué impacto tendría en su hijo? Yuji estaba tumbado en una colchoneta de picnic al aire libre, intentando descansar y disfrutar de la luz del sol. A pesar de ser verano, la temperatura del aire era suave debido a que vivían en una colina. El hombre malvado estaba sentado en una silla junto a la puerta abierta, Sukuna en su regazo mientras leían y hablaban sobre un libro. Yuji no se sorprendió al ver que su hijo volvía a llevarse bien con su padre. Sin embargo, había tardado un tiempo en volver a estar así. Sukuna se había negado a dejar a Yuji por unos días. Yuji no podía estar seguro de si su hijo de 1 año y medio quería proteger o ser protegido, y eso le rompió el corazón. El hecho de que no hablara a pesar de ser capaz de hacerlo no ayudó. Se le saltaban las lágrimas de vez en cuando y Yuji hizo todo lo posible por consolarlo y calmarlo. Sin palabras, ya que no tenía palabras para ofrecer. Yuji no podía decir cosas como no volverá a suceder, papá no quiso decir eso o todo está bien ahora. Simplemente no sería verdad. Sukuna había sido demasiado consciente de la clara disfunción entre sus padres, la vio con sus propios ojos ahora. Yuji no podía hacer nada más que decir, sin palabras, que seguiría así. Nada cambiaría, esta era su realidad. El amado padre de Sukuna podía lastimar a su madre cualquier día y eso era un hecho. Yuji sabía que Sukuna era inteligente y se había desarrollado mucho más allá de lo normal. Pero su cuerpo, a pesar de ser más bien alto, se desarrolló con bastante normalidad. A pesar de hablar con la suficiente claridad para que lo entendieran, su habla no era perfecta y murmuraba mucho. Su cuerpo tenía que seguir el ritmo de su intelecto y estaba un poco atrasado. Y a pesar de entender lo que sucedía a su alrededor, ¿qué tan seguro podía estar Yuji de que su hijo pudiera procesar algo de eso? Sukuna tenía la madurez emocional para eso. A Yuji no le sorprendió que Sukuna necesitara tanta cercanía, seguridad y consuelo. Eran días en los que Sukuna no hacía nada más que aferrarse a su lado. No hablaba, no jugaba, apenas comía, se hacía pis en los pantalones. A pesar de haber dejado los pañales hace medio año, la situación se había vuelto tan mala que Yuji apenas podía funcionar. Tampoco podía hacer nada durante ese tiempo. Necesitaba estar constantemente presente para su hijo y no sabía cuándo mejoraría. Pasaba cada minuto en el que Sukuna dormía, llorando y deseando que su pobre hijo mejorara. El hombre malvado no los molestó durante ese tiempo. Había venido a ver cómo estaba Sukuna y se había ido cuando quedó claro que su compañía no era bienvenida. Sukuna no lo miró y se estremeció ante cada toque. Yuji se sentía impotente y perdido, sin tener a nadie a quien pedir ayuda excepto al hombre malvado que causó este problema en primer lugar. Arregla esto. Yuji se había alejado de Sukuna por la noche, sintiendo como si una gran parte de él ni siquiera hubiera aparecido. El hombre malvado estaba leyendo dentro de la sala de estar. Haz algo. Discúlpate. Explícale lo que sientes. Justifica tus acciones. Juega a la familia feliz, huélame frente a él, simplemente haz algo. Yuji se abrazaba a sí mismo, arrodillado en el suelo. No había luces encendidas, la luz de la luna brillaba intensamente desde las ventanas. Un profundo suspiro le hizo levantar la mirada.
El hombre malvado había dejado a un lado su libro. Lamentablemente, tampoco sé cómo proceder. Tú lo causaste, gritó Yuji. Así que tienes que hacer algo. No soporto verlo así por más tiempo. El silencio se prolongó. Por fin, el hombre malvado se levantó y se acercó. Es una noche maravillosa. Trae a Sukuna, prepararé un colchón para exteriores y una fogata. Yuji hizo lo que le dijeron. Sukuna se despertó mientras Yuji lo llevaba afuera y estaba temblando. Yuji necesitaba callarlo, diciéndole que todo estaba bien. Estaba bien. Estaban afuera, estaban acampando. Mira hacia arriba, puedes ver las estrellas. El fuego es cálido, ¿no? ¿Lo escuchas crepitar? El hombre malvado también estaba afuera, lo que no ayudó a Sukuna a calmarse, todo hasta que comenzó a leer en voz alta. Yuji ya se había dado cuenta de que leer libros había sido su principal forma de estrechar lazos. Habían leído libros infantiles, novelas románticas de mala calidad, libros de no ficción, un libro sobre matemáticas por alguna razón, cualquier cosa que el hombre malvado tuviera en sus estanterías. En ese momento, estaba leyendo nuevamente ese libro infantil sobre las diferentes dinámicas de género, el que habían leído el día del cumpleaños de Sukuna. Yuji no podía decir que lo había escuchado. Estaba preocupado por observar a Sukuna. Observándolo calmarse y relajarse lentamente pero con seguridad. Tenía lágrimas en los ojos, pero no se le derramaban. El hombre malvado primero se sentó en una silla, luego se acercó a Yuji y Sukuna para mostrarles las fotos. Mira, Sukuna, dijo el hombre malvado, señalando la maldita imagen de los personajes del libro como una familia feliz de 3. Esos somos nosotros. A pesar de todo, Yuji se sintió aliviado más allá de toda medida, tan feliz que su corazón amenazaba con salirse de su pecho cuando Sukuna apartó las manos de su pecho para tocar la página. Habló por primera vez en los 4 días más largos que Yuji había vivido. Esos somos nosotros. Por supuesto, hijo, lamento haberte asustado. Lamento haber lastimado a tu madre. Pero nos recuperaremos, ¿no? Tal como la familia de este libro se recupera de sus peleas. Las peleas de las que hablaban estas historias cortas no eran nada comparadas con la cruel pesadilla que era el vínculo de Yuji con el hombre malvado. Pero ¿cómo podía quejarse? Funcionó. Sukuna finalmente volvió a hablar. Estaba relajado con su padre nuevamente, finalmente dejó de aferrarse tan desesperadamente a Yuji. El hombre malvado siguió leyendo hasta que Sukuna se quedó dormido, por fin sin lágrimas pegadas a sus pestañas, y sin llorar hasta quedarse dormido. Parecía contento por primera vez en mucho tiempo. Yuji había pensado en volver adentro, pero el hombre malvado simplemente lo empujó para que se acostara. Sacó una manta para cubrirlos a los 3. El hombre malvado simplemente se quedó cerca. Yuji estaba exhausto, cansado más allá de lo imaginable, pero no podía conciliar el sueño. Las cigarras hacían ruido a su alrededor, el fuego aún crepitaba. El hombre malvado le ofrecía el calor y el consuelo que Yuji anhelaba. Yuji, lo siento. Reaccioné de forma exagerada. Sé que nunca me perdonarás nada, pero no quería que esto quedara sin decir. Finalmente, Yuji cerró los ojos y se quedó dormido. Salir a la calle se convirtió en algo cotidiano y Sukuna volvió a ser el mismo de antes. Volvió a jugar, a comer bien, ya no se orinaba. Volvió a hablar y. Yuji notó algo. Sukuna hablaba. Mucho. Pero rara vez con él. No con su propia madre. Sukuna pasó la mayor parte de su tiempo con Yuji, pero Yuji no escuchó a su propio hijo hablar con él tanto como al hombre malvado. Las palabras que Sukuna tenía para Yuji eran cosas como: mamá, mira, sí, no, ayúdame. Señalaba mucho cuando jugaba con Yuji. Abrazó a Yuji, lo besó, le sonrió, se sentó en su regazo, colocó sus pequeñas manos sobre las palmas de Yuji para un masaje de manos, se dio palmaditas en los hombros para un masaje de espalda, frotó su cabeza contra su pecho para alborotar su cabello. Pero no habló mucho, a menos que estuviera con su padre. Cuando Sukuna estaba con el hombre malvado, hablaba sin pausa. Leyeron libros y luego hablaron sobre ellos. Cuando se trataba de no ficción, Sukuna hizo muchas preguntas sobre el tema del que hablaba el libro. Si se trataba de animales, Sukuna preguntó sobre animales.
Si se trataba de metales, Sukuna preguntó sobre metales. Sukuna tenía curiosidad y quería saber más, quería saberlo todo, y el hombre malvado nunca dejaba de darle respuestas satisfactorias. La peor parte, su hijo apenas tenía 2 años y sabía cosas de las que Yuji no tenía ni idea. Claro, no haber ido a la escuela desde que lo secuestraron no ayudó, pero Sukuna y su padre hablaban de matemáticas de todas las cosas. Trigonometría y cosas así. Yuji apenas podía pronunciar la palabra y su hijo de casi 2 años había hablado de eso como si fuera un profesor en la materia. Su-chan, hablas mucho con papá, se atrevió a decir Yuji después de finalmente tener a su hijo consigo nuevamente. Sí. Bueno, ¿por qué no me hablas así? Sukuna lo miró con un poco de sorpresa que se convirtió en una sesión de pensamiento rápido. Porque papá es inteligente y tú no. Pai. Fue todo lo que Yuji pudo decir. Que su bebé lo insultara era una cosa. Que su bebé lo insultara a él y tuviera razón era otra. Yuji escuchó un sonido y lo reconoció como el hombre malvado que intentaba contener la risa. Mientras tanto, Sukuna miraba fijamente a Yuji sin comprender antes de que su expresión cambiara a un leve pánico. Ah, no quise decir eso. Mamá. No estés triste, por favor, lo siento. Yuji suspiró cuando su hijo de 2 años comenzó a llorar, pero con una sonrisa. Escuchar a su hijo llamarlo estúpido no era agradable, pero no estaba triste ni herido por eso. Y que, honestamente, ¿por qué su hijo no podía ser un pequeño genio, más inteligente de lo que Yuji alguna vez sería? Todavía amaba a su hijo y su hijo lo amaba a él. Sukuna necesitaba un abrazo después de pensar que lastimó a su mamá y Yuji se lo proporcionaría. Tal vez Yuji no podía ofrecerse a saciar la sed de conocimiento de Sukuna, pero podía brindarle amor y afecto. Además, de todos modos no necesitaban muchas palabras entre ellos. Yuji lo entendía perfectamente sin ellas. Arena cinética. Sukuna recibió muchos regalos y juguetes nuevos para su segundo cumpleaños, y uno de ellos fue arena cinética. Yuji nunca había jugado con algo así antes, así que le había intrigado mucho. Y cuando vio a Sukuna jugar un poco con ello se le ocurrió una idea. La arena cinética podría mantener su forma. Colóquela en un recipiente abierto, introduzca algo dentro y actuará como un molde alrededor de ese objeto. Entonces, si Yuji pudiera de alguna manera obtener las llaves de la puerta de su secuestrador, podría crear un molde para esa llave. Yuji ya había probado eso con diferentes objetos y estaba seguro de que funcionaría. También podía poner la arena dentro de su congelador para asegurarse de que mantuviera su forma. De todos modos, el hombre malvado nunca revisaba su refrigerador ni su congelador. ¿Pero qué podría usar para poner dentro de ese molde? El metal sería ideal, pero ¿cómo se suponía que iba a fundirlo? Sukuna y el hombre malvado ya habían hablado sobre las temperaturas a las que se fundían los distintos metales y esas eran demasiado altas. Todo lo que tenía Yuji era una estufa. Tampoco podía derretir plástico ni goma, no creía que ninguno de los dos fuera lo suficientemente fuerte como para abrir la cerradura. Una idea, pero Yuji no se daría por vencido. Le quiero mandar un gran saludo a Lisbeth, bendiciones y que tengas un hermoso día TKM.